Y parece que ya estamos ahí. Así que, hola a todos los amigos que nos acompañan en esta charla con Simón Levy. Simón, a mí me había resultado muy interesante la crítica que habías hecho a los planteamientos del presidente y a la insuficiencia. Te leía pesimista y creo que estuviste también en algunos medios con ese tono. Pues desde No te luego que me escuché lo interesa. último, ¿me veías cómo? Pesimista Ah, respecto al futuro y sí. creo que en algunos medios de comunicación profundizaste esa crítica y me interesa porque todos sabemos que eres un perfil cercano a la cuarta transformación, que coincide en posiciones ideológicas, que ha, ha acompañado de alguna manera la trayectoria del movimiento. Entonces, yo quería que profundizaras sobre eso porque me interesa también saber. Creo que han hecho falta voces que hagan un intento de entender al presidente de la República, qué es lo que está pensando, qué es lo que está viendo, y críticas también, pero desde este lado, desde la gente que quiere cuidar a la gente, porque las críticas que se habían hecho eran una serie de, de cosas prefabricadas, de recetas de economistas que te dicen que en una crisis tienes que hacer lo siguiente: uno, dos, tres y cuatro, sin tomar en cuenta las particularidades del país. Y entonces, primero querría ver si nos puedes platicar eso al público que nos ve ahora en Facebook y ya después hacerte algunas preguntas y contarte también cuál es mi interpretación. Sí, Gibran, con mucho gusto. Bueno, primero saludar a todos quienes nos están viendo. Ya estamos en línea, ¿verdad? Ya estás seguro que ya todos nos están viendo, ¿verdad? Ya nos están viendo, así es. Perfecto. Bueno, saludos a todos que nos están mirando. Saludos desde La Paz, Baja California. Gracias, Gibran, por el espacio. Mira, primero comentarte que efectivamente yo llevo cerca de 18 años en este movimiento, acompañando al hoy presidente al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Formé parte de su gabinete. Y si en algún momento, en algo, digamos, me ha tocado estar, es en la defensa del movimiento, Gibran, pero con datos, con estadística, con método, con ciencia y no con religiosidad. Claro. Soy una persona que me aboco a la parte de propuestas, no a la parte de las críticas. Y me preocupa profundamente el que se pueda materializar rápida y prontamente el modelo de desarrollo por el cual muchos años la izquierda ha luchado para llegar al poder desde que era oposición. En ese sentido, Gibran, creo que la bandera principal y fundamental con la que llegó el gobierno y con la que llegó el movimiento y el ideario político y social del presidente López Obrador es, como bien se sabe, y un lema convertido, un axioma convertido en toda una estrategia de gobierno por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, hoy nos estamos enfrentando, Gibran, a una pandemia mundial en donde no es ajeno esta serie de consecuencias económicas, políticas y de desarrollo que tiene ningún país. Y en ese sentido, Gibran, lo primero que hay que hacer es eso, es dimensionar el tamaño del problema. Y a mí me parece que el mencionar que es una crisis transitoria es un error, no es una crisis transitoria, Gibran, es la pandemia más importante y más delicada en los últimos tiempos. Y en ese sentido, yo quisiera recordar y hacer un contexto, si me permites, cómo viene México a enfrentarse a esta situación. Entonces, primero lo que quiero decir es que no es una situación transitoria.
Si identificamos desde que empezó el asunto en Wuhan, el 17 de noviembre del 2019, hasta el día de ayer, Gibran, que hubo el primer día en que no hubo un solo muerto en la República Popular de China. Estamos hablando de diciembre, enero, febrero, marzo y casi ya abril. Estamos hablando casi de 5 meses en donde en China prácticamente hubo una serie de política pública, de acciones que prácticamente nulificaron, aislaron y generaron todo un tema incluso de derechos humanos, pero que pasaron 5 meses, Gibran. Entonces, lo importante es no parecernos a los casos de España, de Italia y mucho menos a lo que está pasando en Ecuador. Entonces me preocupa mucho que no se entienda el tamaño y la dimensión del problema. Punto número uno. Entonces, entendiendo eso, vamos a contextualizar la situación, Gibran, de lo que viene acompañando y lo que viene pasando en México. Perdón, me están haciendo varios de mis seguidores preguntas, si ya están conectados, nomás para que puedas comentar que ya estamos todos a través de tu página. Pero bueno, regreso al punto. México, cuando llega el presidente López Obrador a la presidencia, todos sabemos que hubo una colisión de los grupos económicos tradicionales, Gibran, en donde normalmente la palabra favorita era decir vamos a invertir en el país. Y lo que teníamos en realidad era un oligopolio en donde había un grupo de 100, 200 familias, Gibran, que en lugar de inversionistas eran rentistas orgánicos del régimen. Eso yo lo he dicho en múltiples lugares, en múltiples espacios de medios, y lo he sostenido por una sencilla razón, Gibran, porque un inversionista invierte su capital, toma riesgos, y un rentista lo que hace es, bueno, compra deuda, la cual es pagada después con el presupuesto público, y así se amasaron grandes fortunas en el país. Considerando esto, México empezó a vivir desde el año pasado un choque, una colisión entre un nuevo régimen que busca generar una nueva plataforma de desarrollo social, entendiendo como concepto que no pueden haber privilegios fiscales, no pueden haber prebendas del presupuesto para construir desarrollo. Y en función de eso, lo que ha pasado es que ahora sí que, como dice la canción, le decían al presidente los inversionistas que sí, pero no le decían cuándo, ¿no? Entonces, nos enfrentamos a una situación en donde se firmaron acuerdos, yo incluso colaborando con el jefe de la oficina de la presidencia, con Alfonso Romo, y veíamos cómo pues se firmaban acuerdos, Gibran, y siempre sí, vamos a invertir, pero la confianza, al menos de ese grupo empresarial, se quebró, Gibran. Entonces, ya veníamos cerrando con estoy haciendo, insisto, para quienes nos están viendo, un contexto de cómo llegamos al tema del COVID y por qué voy a decir lo que estoy diciendo, ¿no? El diagnóstico que ya dije. Entonces, México cierra. ¿Mande? Tenían parada la inversión, todos llevándose muy bien con el presidente, yendo a las cenas, comprando cachitos de lotería, diciendo, sí, vamos a invertir un montón, sí, al plan de infraestructura, sí. Nada más que esa inversión hasta el momento no se había dado. Exacto, que por cierto, a mí el tema de la cena me pareció que no era necesario, y sobre todo muchos empresarios del régimen pasado prestándose ahí a una situación, pero bueno, ese no es el tema ahorita. Lo importante es que se paró la inversión y cerramos el año. Incluso yo había pronosticado, siendo subsecretario en la etapa de transición, un crecimiento de México al 2%. Es pues de las pocas veces que me he equivocado, pero pues sí, lo reconocí. Y bueno, terminamos prácticamente ya con un cierre negativo en 2019, Gibran. Entonces, México ya venía enfrentando una carencia de inversión y se enfrentaba exclusivamente a un ambiente interno, sin considerar las situaciones exógenas que se iban a empezar a presentar. Considerando la falta de inversión, considerando la ruptura que hubo a partir del proyecto del Naim, del nuevo aeropuerto, sucede que se presenta esta situación, Gibran,
y prácticamente lo que sucede es que, bueno, hago un análisis en donde por cada mes de paro, Gibran, números más, números menos, le cuesta al país 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Si México está detenido alrededor de 5 meses, bueno, pues tienes un escenario del menos 10% del Producto Interno Bruto. Las cifras macroeconómicas me preocupan mucho, pero me preocupa más una serie un tema fundamental, que es con lo que empecé. El mantra de este movimiento y el mantra de este gobierno es no aumentar la pobreza y sobre todo combatirla. En mi punto de vista, la única manera para resolver la pobreza de largo plazo es creando riqueza pública y riqueza privada. Gibran, necesitas productividad económica, necesitas desarrollo regional y las transferencias sociales son una facultad del Estado en las que temporalmente te permite paliar y ecualizar para generar un piso parejo para que digamos, los cuantiles demográficos más necesitados puedan tener, digamos, el punto de desarrollo similar para poder generar un desarrollo más igualitario. En ese sentido, cuando tienes una pandemia, en este caso, lo primero que hay que hacer, Gibran, es ver en dónde está el motor económico del país. Y el motor económico del país son las pequeñas y las medianas empresas. Y a mí me pareció muy débil el que, por ejemplo, en el sector turístico, Gibran, que genera el país normalmente, ya en este año ya no va a ser así, pero que genera alrededor del 8.9, el 9% del Producto Interno Bruto, el sector turístico, no haya un plan, y te lo dice el ex subsecretario de Turismo, y que en realidad yo insisto en construir y no en destruir, pero me preocupa que no haya una estrategia para las pequeñas y medianas empresas del sector turístico, como tampoco lo hay. Hoy el presidente afortunadamente ya comentó del inicio de los apoyos, aunque eso representa el 0.1 del Producto Interno Bruto, Gibran, y no es suficiente. Entonces, para ir acotando, a mí me preocupa profundamente lo que pasa con las pequeñas y las medianas empresas. Me preocupa el que los empresarios le digan al presidente que sí van a invertir, pero no le dicen cuándo. Yo no veo esa inversión, hay una ruptura completamente en ese sentido. Y lo más importante es para poder resolver y generar los recursos necesarios para mitigar la pobreza y para poder fondear el estado de bienestar que ya afortunadamente la 4T plasmó, por lo menos ahorita está en el proceso legislativo en la Cámara de Diputados, pero al final de cuentas constitucionalmente se busca garantizar un estado de bienestar. Necesitas recursos, Gibran, y en ese sentido, para generar recursos necesitas generar recaudación, y para generar recaudación necesitas a las empresas, y no hablo de las empresas grandes, me refiero al motor económico del país, que son las pequeñas y medianas empresas. Yo coincido contigo en que son a quienes tenemos que cuidar. Las empresas de menos de 5 trabajadores, lo veíamos hoy en las estadísticas que presentaba la Secretaría del Trabajo, pues generan la mayor parte del empleo formal en el país. Entonces, comparto contigo esa apreciación. Creo, sin embargo, que no hemos querido entender todas las dimensiones en la conversación pública de la estrategia del presidente López Obrador, porque el análisis político se ha dedicado, se ha eliminado de nuestra conversación, ha dejado de haber análisis político para haber pura militancia de los dos lados. Entonces, yo asumo mi parte en eso, porque yo voy a militar a varios medios de comunicación, pero también intento entender lo que está haciendo el presidente de la República y que es una parte política donde él tiene una visión, desde luego, ahí, desde la silla presidencial, que no alcanzamos a tener muchos otros. Desde luego tú has tenido otras oportunidades de ver algunos de los factores desde la subsecretaría. Pero creo que el gran temor del presidente es que anunciar un plan económico mucho más ambicioso, así, sin más, de primeras y sin compromisos muy claros de algunos grandes jugadores en concreto,
y sin reglas claras, muy claras, y fiscalización muy clara, iba a derivar en que los recursos de una eventual deuda contratada se repartirían de manera desigual, porque la presión siempre viene de los grandes y como en este caso ponen de frente a las pequeñas y a las medianas empresas. Y dicen lo mismo que tú y yo estamos diciendo, pero a mí me llama mucho la Sí, pero atención. perdón que te interrumpa, ahí hay maneras de enfrentarlo diferente. Por ejemplo, Santiago Levy, que por cierto, aclaro, no es nada mío, Santiago Levy vino y dijo que se tenía que generar otra vez el modelo a través de las mismas recetas del modelo neoliberal, generar deuda, Gibran. No, no se necesita deuda, se necesita productividad y la facultad del Estado en manejar el presupuesto público y el hecho de generar políticas públicas de incentivo a la inversión y de incentivo al desarrollo, eso te permite básicamente impulsar una serie de resortes importantes para poder llegar a lo que tú estás diciendo. Yo estoy de acuerdo contigo, pero pareciera para la gran mayoría de la conversación pública que la única opción o que hay un gran consenso en que se tiene que contratar deuda. Entonces, creo que lo primero que se ha puesto a pensar el presidente López Obrador es que dada la concentración de la riqueza y dada la estructura de nuestra economía, hay que empezar cuidando a la gente con las transferencias directas y eso, damos por hecho que igual que en 2008 van a quebrar muchas empresas. Eso es una fatalidad. Entonces, lo que se hace son programas para cuidar a la gente en un primer momento. En un segundo momento, obtener todos los recursos que son legalmente posibles, pero que la estructura política del país ha convertido en imposibles. Por eso toma de los fideicomisos y por eso empieza a presionar hoy con que 15 grandes contribuyentes paguen 50,000 millones de pesos que deben. Pero eso está bien, o sea, el punto nomás es que no puede ser un primer momento y luego un segundo momento. Tienes que hacer las cosas al unísono, Gibran, porque aquí estamos contra una carrera de tiempo y contra reloj. Y cada día que pasa le impacta más al desarrollo y se rompen cadenas de valor. Perdón. Sí, desde luego que eso es preocupante, pero lo que digo es que se está haciendo un esfuerzo por con todos los medios estatales que se tienen a la mano, obtener los recursos necesarios para proteger a la gente. Y dado que sucederá esa fatalidad, está sucediendo, de que quiebren empresas y despidan trabajadores, lo que se pierde es el momento de la reactivación económica. Y Sí, pero creo. nomás la reactivación económica te puede costar hoy A y te va a costar 3 veces más si hoy estuvieras mejor preparado. Y lo importante justamente para no incurrir en deuda es generar los menos costos sociales anticipándote a los problemas. Sí, de tal manera que lo que hay que proyectar es cómo evolucionará eso que estás diciendo, cómo se irán rompiendo las cadenas de valor. Hasta hoy, decía el presidente, la mayoría de las empresas que han corrido trabajadores no es porque hayan quebrado, ¿no? Son empresas grandes que pueden hacer el cálculo de rescindir relaciones laborales porque sus contratos son por outsourcing y les sale mucho más barato reabrir después y recontratar. Las Pero el MIPIMES han universo seguido. económico del país no representa las grandes empresas, digamos, Así el es. grueso son las micro, pequeñas y medianas Sí, empresas. sí, seguro. Pero el grueso de las que han despedido trabajadores hasta hoy sí son las grandes. Por lo que digo que hay dos temporalidades. Cuando algunas proyecciones prospectivas dicen que se va a poner grave la cosa con las MIPIMES, es en mayo, que será que dejen de poder pagar salarios y entren en una crisis y empiecen a quebrarse más. Yo por eso digo que hay que pensarlo en momentos. Mayo será otro momento y será un momento de mayor necesidad para esas pequeñas y medianas empresas. ¿Tú no lo ves así? No, no, no lo veo así. Eso es justamente lo que está mal, Gibran. Lo que tenemos que entender básicamente es que esto no es escalonado. Yo entiendo básicamente la filosofía, la idea del presidente, pero déjame regresar
al punto de origen. El gran problema y el primer problema principal es no dimensionar el tamaño de lo que nos estamos enfrentando. Desde ahí, desde ese diagnóstico, se deriva todo lo demás. Entonces, si ¿Y por qué pensamos que crees esto está... que no se está dimensionando? ¿Qué te lo sugiere? Porque no es una crisis transitoria. Este es un momento económico definitorio, es un momento en donde le va a impactar mínimo 6 meses a México, no Sí. menos, Gibran. Y es muy importante que quede grabado esto que estoy diciendo. Mínimo va a impactar 6 meses al país y en ese sentido no van a aguantar, en términos coloquiales, no van a aguantar muchas empresas. Pero quiero referirme a una cosa que dijiste. Mira, muchos están hablando y están insistiendo en la deuda, pero no. Yo al menos, no, a ver, escribí Crecer sin deuda y estoy feliz porque el presidente siempre se ha comprometido a no incurrir en nueva deuda, ¿no? Sobre todo como nos dejaron en el sexenio pasado. Pero hay otra cosa importante en la que a mí me parece que hay que insistir. Y cuando lo dije, Gibran, yo sabía que a muchos no les iba a gustar, sobre todo porque yo fui uno de los primeros defensores de Dos Bocas hace tiempo, y lo digo públicamente. Entiendo el proceso de transición energética que vive México, no obstante que soy un principal defensor y creo en las energías renovables, pero entiendo la necesidad de la recuperación de la soberanía energética en este momento de transición con las energías fósiles. Sin embargo, Gibran, si tú ubicas y si quienes nos están escuchando, lo que pasó y lo que está pasando con la OPEP, lo que está pasando con Rusia, en este momento no es estratégico el proyecto de Dos Bocas, por todas las razones que ya expresé ahí en los diferentes espacios. Pero más aún, Gibran, por ejemplo, si nosotros vemos en términos económicos los efectos multiplicadores del presupuesto invertido en otro de los proyectos que yo he defendido, que es uno de los mejores proyectos que integran el producto turístico, como es el Tren Maya, yo creo que un proyecto del tamaño, de la envergadura, y siempre que se hace obra pública y un proyecto de esa magnitud, invertir en este momento recursos públicos al Tren Maya cuando pudieran ser utilizados para el desarrollo turístico que se va a necesitar y sobre todo a las cadenas de valor, eso le generaría muchos mayores beneficios fiscales, de desarrollo regional, de desarrollo humano al sector turístico del país. En un proyecto de infraestructura es mucho más costoso el mantenimiento del proyecto que el de construirlo. Entonces, a mí me parece que un proyecto en donde no hay la inversión privada como originalmente estaba planteado, luego se dijo que no, y luego otra vez se dijo que sí, y luego se dijo que no, nos va a generar la posibilidad de que el Tren Maya no pueda el Estado asumir los costos de mantenimiento enormes que vamos a estar teniendo y lo que comúnmente se le termina llamando elefantes blancos. Entonces, yo no me refiero solamente a la deuda, me refiero a la facultad que tiene el Estado de asignar el presupuesto público para generar los mayores efectos multiplicadores y de desarrollo social. Sí, si me dejas voy a ir recapitulando. Yo creo que tenemos dos acuerdos, dos desacuerdos, y me gustaría que cerráramos con tu propuesta para reactivar la economía y para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Creo que tenemos acuerdo en que es correcto no contratar deuda, no dejarnos 100%. seducir por el aparente valor barato del dinero ahora, que siempre implica compromisos políticos y que por la estructura política de México siempre se reparte de manera desigual. Así es. Tenemos un segundo acuerdo, que es que debemos privilegiar a las micro, a las pequeñas y a las medianas empresas, que son las que tienen una mayor función social porque son las que dan más empleo y son las más frágiles. No Exacto. tienen nada que ver con esas 15 que dice el presidente que deben 50,000 millones de pesos. Es correcto. Están queriendo utilizar los grandes tiburones para ponerlos en contra del gobierno, como si fueran... Y para tirar el proyecto del gobierno. Así es, han sido muy abiertos en eso. Tenemos dos desacuerdos. Uno es
sin importancia, porque creo que es nominalista. Es sobre el carácter transitorio de la crisis. Yo creo que el presidente de la República estaría muy de acuerdo con lo que tú dices, de que esto nos va a afectar por lo menos 6 meses. De hecho, el plan inicial que él presenta es de 9 meses. Creo que está contestando a quienes dicen que ya se acabó el sexenio y que no vamos a salir de esta como proyecto de transformación y que en ese sentido dice que será transitoria. Y la otra, sobre Dos Bocas y el Tren Maya, me parece que hubo una respuesta, o por lo menos se prefiguró en el informe del presidente, que es la primera, abrir un plan de inversión privada del que ya se había hablado por 339,000 millones de pesos y que diríamos le daría otra viabilidad al proyecto y seguiría poniendo de frente la seguridad energética en el entendido de que es mejor refinar el petróleo que tenemos que venderlo a esos precios que se siguen desplomando. Ujú. Esos serían los desacuerdos. Ahora, es decir, creo que hay una puerta para hacer las cosas de manera diferente. No más, no, en el último punto, en la parte energética, es parcialmente el desacuerdo por la razón que te expuse al principio. Yo te aseguro, Gibran, que el proyecto en el cual yo participé y yo soy el primero en celebrar la colaboración público-privada, no se va a dar, Gibran, porque te insisto, y ya lo declaró el CCE, no le dicen al presidente cuándo, entonces se firman convenios y a la hora de la verdad, ahora y más ahora, tomando en consideración lo que está sucediendo, en mi punto de vista, y no es que sea pesimista o realista, difícilmente se va a llevar a cabo. O sea, yo creo en el asunto de los farm outs, pero lo veo complicado. Sí, lo traen chantajeado con lo de la inversión y Exacto, ahora están a la defensiva. exacto. Entonces, quería pensar en el último punto, en lo que es lo más importante de esta crisis, que es cuidar a las MIPIMES. ¿Cómo se hace? Además de dar créditos a una mayor escala. Decía hoy López Obrador que a estos grandes deben 50,000 millones de pesos. Eso permitiría, por ejemplo, triplicar el monto de los créditos que se van a otorgar, pero supongo que dirías que eso tampoco es suficiente por la magnitud de la crisis. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Sí, bueno, primero, hoy las pequeñas y medianas empresas no quieren préstamos, no quieren créditos, necesitan transferencias. Eso es lo que está haciendo el mundo, ¿no? México no llega ni al punto uno en este momento, Gibran, y lo que necesitamos es más o menos llegar entre el 4,5% y el 5% del PIB. Pero bueno, concretamente, ¿qué tenemos que hacer? ¿O cuáles son mis propuestas? Primero, como te decía hace unos minutos, el hecho de que se reasigne el presupuesto del Tren Maya a las pequeñas y medianas empresas, no solamente del sector turístico, sino en general, por cada peso que el Estado asigne, Gibran, va a recibir en términos fiscales, en términos de desarrollo regional y en términos de desarrollo económico, entre 3 y 4.5 veces más que los efectos de la TIR social, la tasa interna de retorno, que se estarían destinando y que se estaría generando hasta dentro de 15 años. Ese es el efecto de una TIR social si es que se cumple el proyecto, digamos, a perpetuidad del Tren Maya. O sea, lo que concretamente te trato de decir es que el efecto económico y social de invertir el presupuesto del Tren Maya hoy en las empresas le va a dar rendimientos sociales, económicos, fiscales y de desarrollo al gobierno en no menos de 1 año y medio. Entonces, esa es la primera propuesta que estoy proponiendo. Dos, Gibran, creo que es muy importante que se recupere y se entienda y se dimensione lo que representa el turismo para el país, no solamente porque yo fui subsecretario, sino porque conozco y creo y veo y además una de las cosas más importantes que tú sabes y toda la gente sabe que me ha tocado ahí impulsar es el asunto de las playas públicas, pero me parece fundamental entender el impacto del turismo en el desarrollo regional. Y yo creo y estoy convencido, Gibran, que es fundamental el que se recupere inmediatamente el turismo, creando un plan de reactivación turística, porque va a ser de los sectores más afectados que van a haber. Como tercer Probablemente el punto, más.
¿Mandé? Probablemente el más afectado. Exacto, y te insisto, le genera el 9% del Producto Interno Bruto al país. Y yo no escucho al presidente de la República, y menos al secretario de Turismo, no escucho con esa gravedad, con esa urgencia, en un plan ya de reactivación del sector turístico, y yo creo que es urgente el que trabajemos y nos enfoquemos en eso. Esa sería la segunda medida. Dentro del mismo tema turístico, Gibran, a mí me tocó como subsecretario hacer un análisis y quiero compartirle a toda la gente que nos ve. Yo no sé si saben, pero de todos los ingresos turísticos que generan los grupos hoteleros en el país, solamente se captan en nuestro país alrededor del 35% del ingreso total que genera un hotel, Gibran. Esto significa que el 65% se quedan en paraísos fiscales. Si hoy tenemos un decreto tan importante que hizo el presidente de la República, que es el decreto para reactivar la zona fronteriza, la zona fronteriza en todo el norte del país, lo que sería importante es, sin ninguna prebenda, sin ningún beneficio fiscal, sino exclusivamente lo que ya está y lo que ya declaró el presidente en el decreto de la región fronteriza del norte, impulsar a repatriar a las empresas que hoy, a las empresas hoteleras que facturan en los paraísos fiscales, a que el gobierno de México les ofrezca una tasa impositiva menor a un recurso que hoy no llega a México. No es regalarles nada. Hoy se genera un universo de recursos que México no capta. Lo que necesitamos, Gibran, es incentivar a la formalización de esos grandes oligopolios, de esos grandes grupos hoteleros, para que tengan el incentivo de repatriar su capital a nuestro país. Y en lugar de que se genere o llegue a México el 35%, llegue, si no es el 100%, por lo menos el 70% o el 80% de los recursos. ¿Para qué, Gibran? Para que se capten 1,000 millones de pesos en términos turísticos solamente del sector hotelero. Eso le daría al gobierno todo el aparato que necesita, Gibran, para hacer realidad el estado de bienestar, o le ayudaría para impulsar el estado de bienestar. Esa sería mi tercera propuesta. Mi cuarta propuesta va en función concretamente de algo que he criticado poderosamente, Gibran, y que no entiendo, no termino de entender cómo en un régimen nuevo en donde estamos luchando para combatir el modelo neoliberal, no se ha logrado desterrar. Y es uno de los grandes males del régimen neoliberal, que es la maquiladora. La maquiladora, Gibran, es una institución que le dio sentido al desarrollo productivo de México y al desarrollo regional en un momento determinado. México se vendía como la mano de obra barata al mundo. México le ofrecía al mundo orgullosamente la mano de obra barata, cuando en realidad, Gibran, tú sabes perfectamente bien los grandes problemas de desarrollo, de movilidad social, sobre todo de movilidad social, que tuvo y que causó las maquiladoras. Las maquiladoras no generaron desarrollo regional, el obrero no se convirtió en ingeniero y no hubo una movilidad social. Yo creo que es hoy el momento, Gibran, y esto es verdaderamente la capacidad de materializar una nueva visión de desarrollo, de riqueza pública y de riqueza privada, el transformar el régimen maquilador, entendiendo que el gobierno no tiene y no puede ser un empleador de largo plazo, pero que tiene la capacidad con su política pública de impulsar un desarrollo regional articulando nuevas formas de crear productividad. Y es el momento, Gibran, de invertir en el modelo del mercado interno de nuestro país, que eso no significa ser proteccionistas, significa ser inteligentes para enfrentarnos al mundo. Entonces, tenemos que evolucionar de la maquiladora a un nuevo régimen integrador para articular las nuevas cadenas de valor. Y México debe saltar de la manufactura a la mentefactura, de la mano de obra barata a las mentes brillantes. Por ahí esas son mis principales ideas, y lo único y lo que me anima y lo que me motiva es el ideario del Plan Nacional de Desarrollo, pero sobre todo lo que llevó a este movimiento a dejar de ser oposición para convertirse en gobierno. Simón, muchas gracias. Yo estoy de acuerdo con varias de tus propuestas. Me preocupa en el sector turístico, desde luego, cómo establecerías reglas
para que no se beneficien o para que no terminen dominando los grandotes siempre, que siempre tienen empresas chiquitas, que saben todos los trucos. Es complicado, ¿no? Sobre todo, digo, algunos de los más grandes empresarios de este país, que tienen también grupos hoteleros y que han salido comprometiéndose con el presidente a no correr gente, pues ya empezaron a hacer. Bueno, a no renovar los contratos de 1, 2 o 3 meses que dan, ¿no? Es decir, creo que es importante invertir ahí, pero no podemos no contar con la perversidad de algunos que suelen medrar en las crisis. Después, yo no sé si establecer un régimen fiscal más o menos especial para la industria turística sea premiar la elusión fiscal. Creo que No, es, porque no la premias, o sea, te estoy hablando de recursos que no tocan el país. O sí, sea, claro, hoy no no lo tocan llegan ahora y decirle, bueno, está bien, si dejas de hacer trampa, te cobro menos impuestos de los que tocarían. para regularizarlos. Lo primero que hay que hacer es Claro, traerlos. sí, digo, como un planteamiento realista, suena bien y hay que hacer planteamientos realistas. Y estoy totalmente de acuerdo con lo otro. La maquiladora es la mejor metáfora o la mejor forma de explicar lo que significó el régimen neoliberal. Modernidad de ingresos para unos y precariedad y marginación para otros. Eh, Creo que eso implicaría inventar una política industrial de la que no hemos hablado, de la que no se Pues ha no es hablado. inventar, perdón que te interrumpa, no es inventar, por ejemplo, Gibran, el mundo ya está aplicando en muchos países, está aplicando la economía colaborativa. Yo creo que se pueden impulsar cooperativas, incluso virtuales. Hoy Sin la duda. tecnología está dada para que ya no es la empresa grande la que se come a la pequeña, sino la empresa rápida la que se come a la lenta, ¿no? Entonces, yo creo en el modelo de economía colaborativa, eso es muy importante. Creo en una nueva forma organizacional y creo mucho en los emprendimientos y en los emprendedores. Sí, desde luego, no digo que no haya modelos, que no haya formas de hacerlo, que no haya ideas sobre la mesa. Lo que digo es que tendremos que ser enormemente rápidos para generar Exacto. acuerdos nacionales para eso, para trasladar esas ideas y esos proyectos a la realidad mexicana y ver cómo se pueden articular en las diferentes regiones del país con los recursos que tienen, con las personas que tienen. Tendremos que plantear una política que hasta ahora no hemos planteado desde el polo de la cuarta transformación. Esta charla ha sido enormemente enriquecedora para mí, Simón. Igual. Están con nosotros alrededor de 300 personas, me decían, pero seguro esto quedará ahí en la red para que lo sigan viendo. Te agradezco mucho y ojalá repitamos el ejercicio porque la verdad que me fue muy nutritivo. No, con mucho gusto, muchas gracias. No sé si quieras responder alguna pregunta del público y si no, agradecerte con mucho gusto, Gibran. Sí, mira, te voy a dar unas que me pasan ahora. Bueno, nos preguntan sobre la política del gobierno, si cómo se van a seleccionar las pymes que serían beneficiadas, si consideramos que los apoyos son suficientes, que yo creo que ya dijimos que hacen falta más, más apoyos. Totalmente de acuerdo en que los mexicanos queremos ver acción en los planes de reactivación, unificar las industrias. Nos felicitan por la conversación, que hacen falta más conversaciones así. Y yo creo que algo muy importante, mientras vas viendo las preguntas, que es muy importante, en estos momentos el país requiere unión. No podemos, el liderazgo que tiene el presidente de la República tiene que generar una gran convocatoria a todos los sectores. Tenemos que estar unidos hoy más que nunca. Lo más importante hoy es salvar vidas, pero mañana necesitamos una economía en movimiento para poder también seguir salvando más vidas, ¿no? Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo y quiero que cerremos con dos preguntas que me parecen clave de las que nos Perfecto. dicen. Una es,
¿cuál es la responsabilidad de los gobiernos locales en el rescate a las MIPIMES? Que creo que sí no hemos hablado de eso y le estamos cargando todo al gobierno federal. Y la Te otra, contesto esa primera. ¿sí? Bueno, como todos saben, existen contribuciones locales, federales e impuestos de igual manera de la misma naturaleza. Ya varios estados de la República, no voy a dar nombres porque no quiero individualizar, pero ya varios estados de la República, de hecho, bueno, empezando desde la Ciudad de México, Yucatán, etcétera, son varios quienes han hablado ya de condonación de contribuciones locales, como es predial, como son los derechos de agua. En ese sentido, los estados de la República están empezando el impuesto a la nómina, por ejemplo, ¿no? Esas son las facultades que tienen los estados de la República. Y en este momento yo creo que hay varios estados de la República que ya reaccionaron a eso, pero que cada quien tiene evidentemente que hacer su papel en el ámbito de competencia. Yo sí veo, no lo suficiente, pero sí veo un movimiento inicial de los estados respondiendo a esto, no el suficiente, pero sí veo ya varios casos. Claro, porque muchos ni siquiera recaudaban mucho de eso. Entonces, Efectivamente. decir, te perdono eso, que nunca te he cobrado, pues podrá tener poco impacto real. Y la otra es la reforma fiscal. Es momento de evaluar un nuevo modelo fiscal. Yo creo que sí. Absolutamente sí, absolutamente. Y un nuevo modelo fiscal no significa regalarle o generar privilegios a las grandes empresas. Un nuevo modelo fiscal significa imprimir un sello de progresividad fiscal, significa generar nuevos recursos para el Estado y significa dotarle en algo que nos une también, Gibran, que es un tema ya no es futuro, que es el asunto del sistema de ahorro de nuestro país, que es una bomba de tiempo, Gibran, es una bomba de tiempo. Y aprovechando que estamos hablando de esto, yo quiero decirles a las personas que nos están escuchando, si hoy se estuviera haciendo el Naim, el nuevo aeropuerto, con el esquema de las CIEFORES que se estaban haciendo, Gibran, en este momento ya le hubieran dicho al gobierno que estarían en default para poder seguir financiando el proyecto. Ese fue un punto muy importante. Yo creo que el gobierno no ha explicado el efecto financiero en el cual estaría ahorita México, Gibran, si nosotros hubiéramos seguido ese modelo financiero. Ese sí hubiera sido una bomba de tiempo que hubiera destruido completamente no solamente un proyecto, sino las finanzas públicas y lo más importante, Gibran, el sistema de ahorro y el ahorro de miles de personas que tenían prácticamente sus ahorros en las CIEFORES. Sin duda ha sido un modelo profundamente dañino para el país que tenemos que replantear desde ahora, porque esa crisis, la crisis de las pensiones, que empieza el año próximo con cerca de 90,000 retirados, que no van a poder acceder, la mayoría de ellos, a una pensión por ese esquema, se va a juntar con la otra crisis que se nos viene. Entonces, crisis social más crisis económica es una bomba terrible, tenemos que atender las dos. Muchas gracias, Simón. Y Nos ya, bueno, nada vemos. más una última cosa, Gibran. Creo que es muy Sí, importante, por ejemplo, el otro día Marco Cortés, y no es porque sea el PAN, evidentemente, es para todos los partidos, ¿no? Digo, ya Morena lo presentó, pero yo creo que algo muy importante, Gibran, en este momento es la capacidad de ser congruente. ¿Por qué en lugar solamente de aportar ideas o decirle al gobierno lo que se tiene que hacer, pues ¿por qué no donan prácticamente por lo menos la mitad de los recursos que tienen los partidos políticos para que efectivamente se apoyen a las pequeñas y medianas empresas, se apoya al sector salud, Gibran? Este es el momento definitorio en donde no solamente es el gobierno. Yo, con valor civil, te digo lo que no me gusta de lo que se está haciendo en el gobierno, pero también te digo, Gibran, que esto es un momento para entender y demostrar en dónde están las fuerzas políticas. Y yo creo que este es el momento para que se renuncie al presupuesto de los partidos políticos y entiendan el sentido humanitario de que esos recursos se tienen que destinar a la población y al motor económico del país, que son las pequeñas y las medianas empresas. y así es, la mayoría de los partidos de oposición se negó. Entonces dejaron claro que no les importan tanto las medianas y las pequeñas empresas como Así es. golpear al gobierno de la República.
Así es, Bueno, señor. Simón, hasta pronto. Vamos a cerrar aquí Gracias, la saludos reunión. a todos y gracias por la charla. Un abrazo. Bye. Un abrazo, bye.